Contabilidad intermedia, unidad 1, repaso general. Sabio no es el que lo sabe todo, sino el que sabe qué es lo que no sabe, pero sabe lo que tiene que saber para aplicarlo, su saber en el momento adecuado. Para no caer en ilegalidades, es importante, es determinante mantener siempre presente los aspectos jurídicos relacionados con la contabilidad y en su quehacer. Partimos del Código de Comercio de Guatemala, donde se determina quién es comerciante. Artículo 2. Son comerciantes aquellos que ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad que se refiera a lo siguiente: la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas y los auxiliares de lo anterior. De esto podemos derivar en lo siguiente: comerciante no es solo aquel que tiene un negocio de venta de ropa, no, es la industria que produce, o sea, la que transforma. Toda la actividad industrial se consideran comerciantes. La intermediación de bienes, exacto, o sea, compro y vendo un producto, lo mismo que compro y vendo me convierte en comerciante, pero también la prestación de servicios. Los únicos servicios exentos de ser considerados comerciantes son los prestados por profesionales liberales. Entiéndase, graduados universitarios, colegiado activos. ¿Eso qué implica? Los servicios de contabilidad prestados por un perito contador lo consideran a él comerciante. Los servicios por reparaciones técnicas de teléfonos, televisores, trámites, ese tipo de servicio se cataloga como comercio, así como la banca, los seguros y las fianzas. Este concepto es importantísimo tenerlo claro para poder interpretarlo como corresponde y aplicarlo de la forma correcta para evitar cualquier multa, cualquier sanción que vaya en detrimento de los patrimonios de las personas y por lo tanto afecta los flujos de efectivo y el desarrollo de las actividades. Recordemos que conforme al Código Civil se considera persona aquella que está en la capacidad de poder obtener obligaciones y de ejercer derechos. Y se subdivide en persona individual o natural o persona jurídica, entendiéndose como persona natural o individual un ser natural que está en la capacidad de obtener obligaciones y de ejercer derechos. Es alguien tangible. Y una persona jurídica es un tipo de sociedad que igual tiene la capacidad de adquirir obligaciones y de ejercer derechos. Solo que en este caso es la parte tangible, por decirlo así, se ejerce a través de una persona natural que es el representante legal de esa sociedad. Pero la sociedad como tal es independiente a sus dueños, tiene personalidad propia. O sea que no se pueden entremezclar las actividades o las acciones que ejerce cada accionista, cada socio particular, como que fuera parte del negocio que ejerce la sociedad. Importantísimo esto para no cometer errores de registrar transacciones que no le corresponden a la sociedad, que sean realizadas por los accionistas, por los socios, que a pesar que son propietarios, no son igual que la sociedad. Recuerden que una persona jurídica es independiente a sus propietarios. Ahora, ¿qué se considera empresa mercantil según lo establecido el Código de Comercio de Guatemala? Esto lo encontramos en el artículo 655, el cual establece lo siguiente: se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público, con propósitos de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien inmueble,
¿Esto qué implica? Si observamos, no está estableciendo cuánto es lo que se piensa ganar, simplemente con ganar, sea la cantidad que sea quien haga la actividad, llena estos requisitos, se considera empresa mercantil. Si hay algo que representa unir el trabajo de alguien con un elemento material, hacerlo en forma coordinada, ofrecérselo al público con el ánimo de obtener una ganancia, sea cual sea de 1 centavo o de 1 millón, se considera con propósito de lucro, y si se hace en forma sistemática, automáticamente esa transacción es considerada empresa mercantil. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el estatus social o económico de la persona, llena los requisitos que establece la ley, se le considera empresa mercantil. ¿Qué podemos considerar como contabilidad? O sea, ¿qué es la contabilidad? Hay muchas definiciones muy buenas, muy puntuales, y cada una de ellas debe ser tomada en consideración, pero se debe analizar e interpretar en el contexto y en el tiempo en el cual fueron emitidas dichas definiciones, ya que la contabilidad ha ido evolucionando y por lo tanto no es que algunos conceptos sean malos o erróneos, ya no cubren todo el aspecto que la contabilidad hoy en día ya incorpora para tener una definición más completa y entender de mejor forma qué es contabilidad. Veamos pues. Vamos a analizar 3 definiciones. Primera, la expresada por Perdomo Salguero en el 2002, define que la contabilidad es una ciencia que, contando con sus propios principios y normas, tiene por objeto llevar cuenta y razón de las operaciones contables de una empresa o negocio. Segunda definición. De acuerdo a lo que establece Estrada Castillo, 1983, define la contabilidad como el arte de registrar y sintetizar las transacciones de un negocio. La contabilidad es el lenguaje de los negocios conforme lo expresado por Estrada Castillo. Y hagamos una pequeña pausa entre estas 2 definiciones. Ambas muy buenas, muy valederas, aplicables en su tiempo, pero que a las circunstancias actuales, a lo que cubre la contabilidad como tal, se quedan cortas. ¿Por qué? Porque la contabilidad es ciencia y es arte, por las razones de que se rige por principios de aceptación general, que eso la convierte en ciencia, pero también maneja normas que son guías, que eso la convierte en arte. Entonces, la contabilidad tiene esa dualidad, es ciencia y es arte. En estas 2 definiciones lo que tienen en particular es que expresan que va enfocado solo a una empresa o a un negocio, o como dice Estrada Castillo, es el lenguaje de los negocios, cuando la contabilidad no se circunscribe únicamente a esto. La contabilidad es completa. ¿En qué sentido? Presenta estados financieros tanto de negocios, o sea, de actividades lucrativas, como de actividades no lucrativas, o sea, que no son negocio. ¿Eso qué implica? Que si nos regimos solo por esas 2 definiciones, tal como están, podríamos decir en un momento determinado que el Estado no puede llevar contabilidad porque el Estado no es un negocio. Una ONG, una asociación, una fundación no podría llevar contabilidad. ¿Por qué? Porque si nos circunscribimos a estas definiciones, esos no son negocios, no son cuestiones lucrativas, entonces por lo tanto no existiría la contabilidad para ellos. A eso es lo que nos referimos, no es que las definiciones sean malas, simplemente ya no están actualizadas a toda la cobertura
que realmente proporciona la contabilidad. Veamos la tercera definición. Aquí establece que es el registro de las transacciones financieras y económicas de una entidad en forma sistemática, basado en principios y normas de aceptación general, con el fin de preparar y presentar estados financieros que muestran su situación y su desempeño financiero. Esto que implica que lo que interesa es identificar transacciones financieras y económicas, o sea, aquellas que se pueden valorar pero no implican efectivo y las que necesariamente implican efectivo. O sea, una transacción donde hay involucrado dinero en ese momento es una financiera y donde no hay dinero pero sí se puede valorar es una transacción económica. Se hace en forma sistemática, o sea, que hay un sistema, hay un proceso, el cual se basa en principios y normas de aceptación general, lo que platicábamos, que se convierte en ciencia y arte, y su objetivo es preparar y presentar estados financieros. Estos estados financieros deben demostrar su situación financiera y su desempeño financiero. En otras palabras, presentar el balance general, que es la situación financiera, y el estado de resultados, que es el desempeño financiero. La contabilidad no tiene por objetivo controlar, ni solo va enfocada a ver los ingresos y los egresos. La contabilidad es más allá. Que los resultados, que esa información, que esos estados financieros permitan crear y aplicar algunos controles es otra cosa. Pero el objetivo de la contabilidad es preparar y presentar estados financieros basados en qué? En principios y normas registrados a través de un sistema operando transacciones financieras y económicas de una entidad. Cuando hablamos de entidad es lucrativo y no lucrativo. En esencia, eso es contabilidad. Lo que normalmente nos preguntamos, ¿varios registros contables o varios tipos de contabilidad? Importante diferenciar una cosa de otra. El Código de Comercio de Guatemala establece que llevar registros contables, dos registros contables diferentes, con el ánimo de estafar o de engañar o obtener una ventaja ante algo, causándole daño a un tercero, es ilegal. Pero una cosa es tener dos registros contables con ese objetivo y la otra es tener tipos de contabilidad diferente, ya que la contabilidad como tal sirve para varios usos partiendo de un uso general. Veamos. Para facilitarnos la comprensión de los diferentes tipos de contabilidad, partamos primero de comprender quiénes son los usuarios de dicha contabilidad. Los usuarios se parten en dos grupos, usuarios internos y usuarios externos. El usuario interno, gerentes, propietarios, personal; los externos, acreedores, proveedores, clientes, gobiernos, inversionistas. Cada quien tiene intereses diferentes sobre la información que se está generando sobre la actividad de la entidad. Y por eso es importante para cada uno de ellos que, digamos, la contabilidad esté basada bajo ciertas características cualitativas que permitan facilitar su interpretación y de esa forma poder tomar las decisiones correspondientes. Bajo el contexto expresado en la diapositiva anterior, se puede establecer que hay tres tipos de contabilidad: la contabilidad financiera, la administrativa y la tributaria. No es que estemos hablando de tres registros contables diferentes, sino en la misma información con enfoque para usuarios específicos. Partamos de la base, de lo que podríamos establecer o comprender como que es nuestro único registro contable
como tal, jurídicamente hablando y técnicamente hablando. Esa es la contabilidad financiera. La contabilidad financiera se prepara en base a principios y normas de aceptación general. En Guatemala rigen actualmente las NIF, las normas internacionales de información financiera, tanto en su versión completa como en la versión para pymes. Estas normas establecen los lineamientos y los requisitos que las transacciones deben de llenar para poder ser parte integral de la información financiera. Otra de las características que tiene es que no puede venir cada usuario y decir, yo quiero esto de esta forma, esto de esta forma. Entonces la información va para usuarios generales, o sea, para usuarios que no están en la posibilidad de poder ir información a su nivel o a su antojo, digámoslo de esa forma, o bajo los requerimientos específicos que ellos quieren. Pero está preparada de tal forma, con características cualitativas como es la representación fiel, la oportunidad, relevancia, comparabilidad, comprensibilidad, que permite, basado en eso, tener una buena base para interpretar cuál es la situación y el desempeño financiero de una entidad. De ahí viene la contabilidad administrativa. Esta es en base a requerimientos de información particulares de cada entidad. De esto no hay una normativa a seguir obligatoria como es en el área financiera, ya que se adapta a los requerimientos particulares, a los requerimientos específicos de una entidad en particular. Y la tributaria, a lo que podríamos llamar como contabilidad tributaria, es la que estaría presentando información siempre financiera, pero tomando en consideración los requisitos que establece una ley tributaria en particular. Ejemplo, la contabilidad financiera para efectos de depreciaciones establece que una depreciación se hace o a través de unidades producidas o la vida útil de un bien. Si yo tengo un vehículo y ese vehículo, de acuerdo a especificaciones técnicas del fabricante, de acuerdo a experiencia del negocio y del uso que se le va a dar, se establece que ese vehículo va a dilatar 20 años, la depreciación se hace durante 20 años. Contabilidad financiera. La contabilidad administrativa, es decir, ok, pero entonces sepárenme los vehículos que son para ventas, los que usa el departamento de administración, los que usa el departamento de producción, y hace una subdivisión de lo que podría ser en la contabilidad financiera que aparezca como una sola cuenta o como un solo rubro. En lo administrativo se va separando por departamentos porque nos interesa analizar la eficacia y la eficiencia de cada uno de esos departamentos. Vamos más a lo específico. Por eso es que en la contabilidad administrativa entra el concepto de contabilidad de costos, porque nos interesa determinar los valores unitarios para gestionar y administrar adecuadamente los costos para convertir eso en una ventaja competitiva. Adicional a eso, la contabilidad financiera es histórica, solo registra hechos que ya ocurrieron bajo ciertos requisitos. En la administrativa se toma esa información histórica, se analiza, se evalúan tendencias y se proyecta, o sea, se visualiza hacia un futuro. Ya no nos interesa o no tanto para atrás, sino podemos decir, ok, esto ya ocurrió, ¿qué puede ocurrir? De ahí es donde nacen las proyecciones y donde nacen los presupuestos. Y eso va a depender de cada negocio, de cada entidad, cómo los quiere, en qué formatos y con qué frecuencia. Es ahí donde se convierte en contabilidad administrativa. Ahora pasemos a la tributaria. La tributaria dice, ok, reconozco ese vehículo, reconozco esa flotilla, pero
no la pueden depreciar más allá de 5 años. Los 20 años que ustedes me dicen, pues lo siento mucho, yo los reconozco en 5 y se acabó. Pero eso solo es para efectos de cálculo del impuesto, porque si lo vemos en la realidad, no implica el hecho de que yo adquiera un vehículo hoy y que el impuesto sobre la renta me diga va a dilatar 5 años, que yo venga en 5 años y lo tire a la basura, ¿va? No, yo lo voy a seguir usando, que eso es lo que le interesa a lo financiero, que se refleje la realidad como tal del negocio para poder tomar decisiones administrativas y financieras en forma objetiva. Entonces no estamos hablando de hacer 3 registros contables. Es la misma contabilidad con enfoques distintos para usuarios diferentes. Es tan así que tanto en las normas internacionales de información financiera como en nuestro caso, en nuestro país, el impuesto sobre la renta en ambos lados establece que se debe de realizar para cierto grupo de empresas una conciliación entre utilidad financiera y renta imponible, que no es lo mismo, porque la utilidad financiera es lo que me quedo como tal de restarle a mis ventas los costos y gastos operativos. Y lo tributario es agarrar esa utilidad, sumarle los gastos no deducibles, verlo los ingresos afectos y no afectos, y ese más menos me genera la base, el valor sobre el cual se debe calcular el impuesto sobre la renta. No estamos hablando de 2 registros diferentes financieros o uno tributario, que eso sí sería ilegal. Por eso ambos lados reconocen que tienen requisitos distintos por enfoques distintos, pero que estamos hablando de la misma transacción. En el ejemplo que estamos usando, las depreciaciones. No se está inventando nada. Se presenta cálculos en forma distinta para efectos diferentes, para uno financiero y el otro para pago de un impuesto. De ahí es donde nace la conciliación entre los saldos que se reportan en un lado como utilidad y lo que estamos presentando en una declaración como renta imponible. A todo esto, ¿qué podemos considerar de la contabilidad? ¿Es una obligación jurídica o es una necesidad financiera? ¿Hay alguna ley que me obligue a llevar contabilidad? ¿O realmente solo la llevo porque es una necesidad financiera, ya que me es importante para la toma de decisiones? Veamos cuál de las dos. Vamos, es obligación jurídica. ¿Por qué? Decreto 270 del Congreso de la República, Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 368 establece lo siguiente: los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Esto qué implica? Debe haber un sistema, debe haber principios de contabilidad generalmente aceptados, de ahí la importancia de lo que decíamos de contabilidad financiera, es en base a NIF, y es importante entender acá que es comerciante, lo que se hablaba al inicio. ¿Por qué? Porque solo los comerciantes están obligados a llevar contabilidad. Los profesionales liberales que se consideran no comerciantes no tienen dicha obligación. Ellos llevan y establecen, tributariamente hablando, sus impuestos basados en requisitos que establecen las leyes específicas. Conforme al Código de Comercio, un profesional liberal no requiere ni necesita llevar los libros contables o llevar la contabilidad como corresponde porque no son comerciantes. De hecho, los libros contables que un profesional liberal lleva son los que requiere el impuesto al valor agregado, el IVA,
que es un libro de compras y un libro de ventas, para determinar y pagar ese impuesto. Lo que hay que tener cuidado es que esa excepción es aplicable al ejercicio de la profesión como tal. Si se mezcla algo diferente a ese ejercicio profesional como una actividad comercial, automáticamente ese profesional liberal se convierte en comerciante, porque lo que está exento es la transacción y no la persona que ejecuta dicha transacción. Es importante comprender la diferencia para no cometer errores que puedan salir caros por multas y sanciones por no cumplir la ley como corresponde. Recuerden que de acuerdo a lo establecido en la ley del organismo judicial, nadie en Guatemala, ningún residente en Guatemala, ningún guatemalteco residente en Guatemala puede alegar ignorancia, desuso o costumbre de la ley. Así que bastante atención a lo que corresponde para no cometer errores que puedan salir caros. Nuestro medio no solo lo dicen, lo hacen. Dicen que la contabilidad, hacen que la contabilidad esté basada en el impuesto sobre la renta, lo cual técnicamente hablando no procede y jurídicamente tampoco, porque el Código de Comercio establece que la contabilidad debe ser en base a NIF, no en base a un impuesto, empezando por ahí. De hecho, los que establecen o defienden que su contabilidad la hacen en base al impuesto sobre la renta, el mismo impuesto en el decreto 10/2012, libro 1, artículos 52 y 53, establece lo siguiente. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad conforme el Código de Comercio y el impuesto sobre la renta deben atribuir los resultados de acuerdo al sistema contable de lo devengado para los ingresos, costos y gastos. Y en relación a los libros y registros, los contribuyentes deberán llevar la contabilidad conforme al Código de Comercio y deben cumplir con las obligaciones contenidas en dicho código en materia de llevar libros, registros y estados financieros. Lo que estamos visualizando acá es que el impuesto sobre la renta se lava las manos y nos está diciendo, señores, usted arma su contabilidad en base a lo que establece este impuesto, en lo que base la que establece esta ley tributaria, porque no establece nada. La ley tributaria está para determinar, calcular y ver cuánto es lo que hay que pagar de un impuesto. Cómo llevar la contabilidad, los estados financieros, eso es en base al Código de Comercio. Y el Código de Comercio, recuerden, establece que es partida doble, en forma sistemática, organizada y basada en principios y normas de aceptación general. Repito que en Guatemala actualmente son las NIF, las normas internacionales de información financiera. Hay que tomar en consideración algo. Una cosa es cómo hago mi registro contable y otra es los requisitos que debe contener la información contable que voy a incluir dentro de esos registros. ¿Cómo hacer el registro contable? Eso se basa en el principio de la partida doble y en el principio de la cuenta. ¿Qué lineamientos, qué requisitos debe de llenar una transacción financiera y económica para poder ser aceptada como parte de los registros contables? Esos lineamientos, esos requisitos los establecen las NIF completas y las NIF para pymes. La diferencia está en que las NIF completas son obligatorias para empresas que cotizan en bolsa. Para empresas que no cotizan en bolsa tienen la opción de usar las NIF completas o las NIF para pymes. Las NIF para pymes es pequeñas y medianas entidades, no significa pequeñas y medianas empresas, ya que como hemos dicho, la normativa contable incluye lo lucrativo y lo no lucrativo,
Viéndolo desde otro ángulo, las SNIF completas son alrededor de 2.700 páginas y las SNIF para pymes son alrededor de 265 páginas. Es un resumen, una condensación, por decirlo así, aunque técnicamente no es el concepto más exacto y valedero, las pymes de las completas. La complejidad de implementar las completas orilló al International Accounting Standards Board, que son los que emiten esta normativa, a crear una versión más simple y por lo tanto más condensada que permitiera y facilitara la aplicación de la misma en cualquier tipo de organización, en cualquier parte del mundo. Así es como nacieron esas dos versiones. Resumiendo, ¿cómo preparar mis registros? Partida doble y la cuenta. ¿Qué requisitos debe de llenar esa información, esas transacciones financieras y económicas para ser parte de la contabilidad? Lo vamos a encontrar en las NIF completas o en las NIF para pymes. ¿Cuál es la importancia de la información financiera útil? ¿Qué características debe de contener esa información para que sea importante, para que sea considerada útil para efectos de toma de decisiones? Veamos. El objetivo de la información financiera útil con propósitos generales es brindar información sobre la entidad. ¿Para qué? Para que los inversores, los acreedores, los proveedores, el Estado y todo aquel usuario potencial e interesado que le conviene tener esa información para tomar decisiones sobre el suministro de los recursos de la entidad, es donde empieza a tomar importancia y es el objetivo principal de esa información, generar datos útiles para este grupo de usuarios, que como habíamos dicho en las presentaciones anteriores, se dividen en internos y externos. Ahora, los informes como tal, esa información financiera, aún con todas sus características cualitativas, de verificabilidad, oportunidad, relevancia, representación fiel, comprensibilidad, por sí sola no da información general de cuánto vale una empresa. Nos dice cuánto es su patrimonio, o sea, sus activos, su pasivo, su capital, pero no cuál es el valor en el mercado. Nos dice el precio de lo que tiene, pero no el valor que puede tener. Y hay que tomar en consideración que son dos cosas entre diferentes, lo que es precio y lo que es valor. Precio es lo que se le da a algo basado en lo que se entregó a cambio de, y valor es lo que yo estoy dispuesto a pagar por esa misma cuestión, por ese mismo producto. Ejemplo, tenemos una empresa de venta de comida rápida. Esta venta de comida rápida ya tiene 50 años de estar en el mercado, con respaldo internacional. Podríamos decir que el 31 de diciembre del año pasado, pues en sus registros contables, sus estados financieros, aparece un total de activos por 500 millones de quetzales. ¿Qué pasa si viene alguien y le ofrece a los dueños, mire, según estados financieros, su empresa vale 500 millones, le doy los 500 millones? Sería ilógico, porque con los 500 millones, me pongo yo del lado de la empresa, lo único que están haciendo es reintegrando lo que yo ya erogué en propiedad, planta de equipo, lo que tengo en inventarios, lo que se encuentra por cobrar, solamente me están haciendo un reintegro, pero la imagen, esa imagen que sirve para asegurar una venta, esa clientela que sabemos que va a generar ventas a futuro, va a ser recurrente y por lo tanto hay una, digámoslo así, una utilidad garantizada. Eso no aparece en los registros contables porque no es parte de y no se reconoce como tal porque no ha ocurrido.
Para establecer eso, entonces yo tengo que ver cuáles son las condiciones económicas del país, las expectativas, la situación política, cómo se está manejando la industria alrededor de o en la que forma parte de. Por eso hay que estudiar también la competencia para determinar el valor real de una empresa. La contabilidad es una base confiable, pero no es suficiente ni por sí sola me va a decir cuánto vale una empresa. Eso es vital porque mucha gente cree que al ver los estados financieros automáticamente está viendo el valor de la empresa, no está viendo el precio de lo que registró o monto de las transacciones que llenaron ciertos requisitos para poder ser parte de la contabilidad a una fecha determinada. Ahora procedamos a ver en qué consisten los estados financieros como tal. Como mencionamos anteriormente, los estados financieros son aquellos que cubren las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a su medida o a necesidades específicas de este grupo de usuarios. Realmente, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero de una entidad. Esto que implica estructurados, que hay un orden, hay unos requisitos que deben de llenar los estados financieros que se presentan bajo normativas NIF. Un estado financiero o un grupo de estados financieros suministran información acerca de 5 elementos de una entidad: activos, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entiéndase ingresos como ventas y en gastos se incluyen los costos. A un lenguaje que más usamos en nuestro medio estaríamos hablando de activos, pasivos, capital, ventas, costos y gastos. Solo hay 5 rubros, solo hay 5 grupos de cuentas. Pueden haber más subcuentas, hay nomenclaturas que podrían tener 10.000 cuentas, pero todas son parte de 5 elementos. No hay más. Es importante y vital saber cuáles son, comprenderlos y así poder entenderlos y aplicarlos. Si hablamos de elementos de los estados financieros: activo, pasivo, capital, ventas, costos y gastos. Uno de los principios fundamentales de la contabilidad de la base contable de acumulación o devengo, o conocido también como principio del devengo. Este describe los efectos que tienen las transacciones como tal. Se registran en el momento que ocurren, no cuando se cobra, no cuando se paga. Cuando se registran, cuando se cobra o cuando se paga, solo bajo esa línea se llama base de lo percibido. Cuando hablamos de la base del devengo o el principio del devengo o base contable de acumulación, es cuando ocurre. Ejemplo, si yo vendo hoy y voy a cobrar en 60 días, yo la venta la registro hoy, no dentro de 60 días que la estoy cobrando. Si yo adquiero mobiliario de equipo hoy y lo voy a pagar en 3 meses, no significa que voy a incluir en mi contabilidad hasta dentro de 3 meses o 6 meses cuando lo termine de pagar o cuando empiece a pagarlo el mobiliario de equipo. Yo lo registro en cuanto lo obtengo, porque el compromiso ya existe. Por eso es que funciona el principio de causa y efecto. Alguien da, alguien recibe. Entonces, por lo tanto, esto es lo que permite registrar las transacciones cuando ocurren. Una venta se registra como venta independiente a que sea al contado o al crédito. Una adquisición, una compra se registra en el momento que ocurre, independiente que se haya pagado o no se haya pagado.
Esa es la base de acumulación o devengo. Para que cualquier transacción financiera o económica sea reconocida como parte de cualquiera de los 5 elementos de los estados financieros, ya sea este activo, pasivo, capital, ventas, costos y gastos, debe cumplir con dos requisitos fundamentales, los cuales son que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a o salga de la entidad, y el segundo es que el elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Esto qué implica? Caso 1, en lo que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a o salga de la entidad. El hecho que un bien o un servicio cuente con un documento que podría ser una factura a nombre de la entidad no significa que le vaya a producir un beneficio a la entidad. El solo hecho de estar a nombre de por un documento no significa que debe ser parte del registro contable. Ejemplo, un vehículo adquirido que está a nombre de la empresa y sirve para la distribución del producto, la propiedad está documentada a través de la factura, pero el uso del producto, el uso de ese bien, está generando un beneficio económico asociado al quehacer de la entidad, ya que a través de la distribución de esos productos se concretan las ventas, se mantienen o se pueden incrementar las ventas, entonces sí se obtiene un beneficio, pero si se tuviera un vehículo a nombre de la entidad para uso exclusivo de la esposa del gerente general, ese vehículo no estaría produciendo ningún beneficio asociado presente o futuro para la entidad. Entonces, por lo tanto, no puede ser parte del registro contable a pesar de que esté a nombre de la entidad. Lo segundo dice que los elementos tienen que tener un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. ¿Qué implica? Yo no puedo asignarle un valor en forma arbitraria a una transacción. Siguiendo con el caso de los vehículos, hay un vehículo de ciertas características, modelo, año, uso, que vale $10,000 en el mercado. Yo no puedo decir que lo registren por $50,000 porque a mí así se me antoja, a mí se me da la gana, eso es lo que yo quiero y no hay nada que respalde el porqué de ese diferencial. Puede entrar con el valor razonable, con el valor que se pueda documentar, que en este caso sería el de los $10,000. $50,000 no se le puede asignar. De ser así, no puede ser parte de la contabilidad. Aquí también hay que hacer hincapié al principio de causalidad, ya que se establece que la interrelación entre los elementos significa que toda partida que cumpla las condiciones de definición y reconocimiento para ser un determinado elemento exige automática y paralelamente el reconocimiento de otro elemento relacionado con ella. Tengo una transacción que requirió y cumplió con los requisitos de ingresar activos. Como contraparte tendría que tener un pasivo o ventas, cualquiera de los otros elementos que conforman los estados financieros, que recordemos que son 5: activo, pasivo, capital, ventas, costos y gastos. Cuando hablamos de un ciclo normal de operaciones nos hacemos la idea de que debe ser el periodo razonable a corto o inmediato plazo en que se van a estar dando las operaciones del giro normal de actividad de la entidad. Esto es 12 meses. O sea, si está dentro de los 12 meses se considera que es el ciclo normal de operaciones de una entidad. Esto es importante para poder definir o clasificar los activos y los pasivos. Los activos y los pasivos se subdividen en
corriente y no corriente o circulante y fijo. Este criterio de ciclo normal de operación es el que permite determinar cuál va a ser corriente y cuál va a ser no corriente, o cuál va a ser circulante y cuál va a ser fijo. Todos aquellos que son dentro del ciclo normal de operaciones se clasifican como activos o pasivos corrientes. Los que están más allá del ciclo normal de operaciones van como no corrientes o fijos. Ejemplo, nosotros vamos a otorgar un crédito a un cliente, pues esperamos que nos pague a 8, 15, 30 días. No le estamos otorgando un crédito para que nos pague dentro de 3 o 5 años. Entonces, la cuenta por cobrar clientes es parte de los activos corrientes. Un vehículo, como platicamos en la diapositiva anterior, ese no lo adquirimos para dentro de 5 meses usarlo y tirarlo. Lo vamos a usar 15, 20 años. Eso es lo que lo convierte en no corriente. Entonces la clasificación de vehículos corresponde a los activos fijos o activos no corrientes, y las cuentas por cobrar clientes a activos corrientes y no corrientes. Lo mismo del lado de los pasivos. Las prestaciones laborales como aguinaldo, bono 14, se le tienen que cancelar al trabajador en el periodo de un año. No podemos esperar y pagarles dentro de 4 años. Entonces las prestaciones laborales por pagar son pasivos corrientes. Ahora, nosotros adquirimos una hipoteca, esa no la vamos a ir a pagar en 10 o 12 meses, la vamos a ir a pagar en unos 10 o 15 años. Entonces, esa obligación, esa deuda es un pasivo no corriente o es un pasivo fijo. Cuando hacemos mención a un conjunto completo de estados financieros, nos estamos refiriendo a 6 estados financieros. Estos 6 tienen características especiales y son los únicos considerados estados financieros. Cualquier otra información que podría ser importante, después ser relevante, no está dentro de estos 6, se consideran informes financieros, no estados financieros. Los que sí son considerados como tal es el estado de situación financiera, que es el balance general, el estado de resultados u otro estado de resultados integral, que es el que conocemos como de pérdidas y ganancias, el tercero, que es el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, notas a los estados financieros y el estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. Los primeros 5 son recurrentes y se deben de presentar todos los años, mínimo una vez al año, o en periodos menores dependiendo los requerimientos de información de la administración de la entidad. El estado de situación financiera al principio del periodo comparativo, del primer periodo comparativo, este se prepara y genera solo en aquellos casos en los cambios de marco de referencia financiera o en cambios o errores en políticas contables. El balance general y el estado de resultados es el que nosotros conocemos como estados financieros básicos. Los que más se ven o frecuentemente son requeridos y conocemos la mayor parte de personas. Este es un ejemplo de un balance general simple. Parte de esto es importante poder compararlo con periodos anteriores para analizar comportamientos y tendencias a través del tiempo y sacar una relación porcentual de los componentes del balance general, que son los elementos del activo, pasivo y capital, donde el 100% es el total de activos de un lado y el 100% del otro lado es la suma de capital más pasivos, y de ahí contra eso se va haciendo el cálculo para sacar la relación porcentual. Este es un ejemplo normal de un estado de resultados que, igual que el balance general,
requiere y es importante compararlo con periodos anteriores para ver el comportamiento y la tendencia a través del tiempo y dentro de su estructura cómo está compuesto proporcionalmente. En este caso el 100% es igual a las ventas. Siguiente tema a desarrollar, los principios de la cuenta. Definiciones de cuenta. ¿Qué consideramos cuenta? Es el título o nombre bajo el cual se clasifica de acuerdo a su naturaleza y funcionalidad las transacciones afines de una entidad. O sea, que las transacciones similares van agrupadas por esas mismas características similares en un solo bloque, en una sola cuenta, en un solo rubro, en una sola gaveta. También se considera que es el registro formal de un tipo particular de transacción expresado en dinero u otra unidad de medida y que se lleva en un libro de diario mayor. Es un recurso del que se sirve la contabilidad para identificar y acumular en ella las diversas transacciones que se llevan a cabo dentro de una empresa o negocio o cualquier entidad. Las cuentas se clasifican en dos categorías, reales y nominales. Las reales pertenecen al balance general y las nominales pertenecen al estado de resultados. La diferencia entre una y otra es básicamente que las reales son históricas y las nominales son temporales. ¿Qué implica temporalidad? Empezamos el año con cero, llegamos al 31 de diciembre y la acumulación a esa fecha en el estado de resultados se convierte a utilidad o pérdida del periodo y eso se traslada al balance general y el año siguiente, el 1 de enero, empezamos de nuevo en cero. En cambio, balance general, cuentas reales, históricas, esas, el saldo que aparece reflejado en dichas cuentas es el resultado de la operación, de la primera operación del primer día de la entidad hasta la fecha que se está reportando. Yo termino con un valor en inventarios el 31 de diciembre de un año y con ese saldo empiezo el año siguiente. Se registran ingresos, las salidas, se determina un nuevo saldo y sigue y así se pasa de año en año. A eso se refiere que son cuentas reales o acumulativas y cuentas nominales o temporales. Una es la nominal, parte del estado, o es integral del parte del estado de resultados, y las reales son parte del balance general. En las cuentas reales como en las cuentas nominales tenemos una subdivisión, las cuentas generales o de control y las cuentas de detalle o de registro. ¿Esto qué implica? Las cuentas de detalle o de registro es donde se van, valga la redundancia, registrando las transacciones financieras de una en una, mientras que las de control es la suma de las cuentas de detalle que están debajo, jerárquicamente hablando, de una cuenta de control. Ejemplo, nosotros tenemos cuentas por cobrar, pero cuentas por cobrar se subdivide en clientes, anticipo a empleados, anticipos a proveedores, anticipos para otro tipo de gastos, otras cuentas por cobrar. Y a la vez clientes se subdivide en cliente A, B, C. Entonces digamos, el cliente A, el nombre de la cuenta, cliente A, cliente B, ahí se van registrando las transacciones que le afecta a cada uno. Y la suma de eso me va a dar total de clientes, que sumado, que esa sería la cuenta de control, con las otras cuentas de control que también tienen sus subdivisiones, la suma de ello nos va a dar el gran total de la cuenta general o de control. En otras palabras, una cuenta general o de control nunca recibe transacciones, o sea, nunca se registran transacciones en ella porque su saldo está integrado por sus subdivisiones. En donde nosotros registramos transacciones son en las cuentas de detalle o en las cuentas de registro. Ahora veamos las definiciones de los elementos de los estados financieros, que son activo, pasivo, capital, ventas, costos y gastos. Activo
recurso controlado por la entidad como consecuencia de sucesos pasados del que la empresa espera obtener en el futuro beneficios económicos. Requisitos fundamentales para que una transacción sea considerado activo es que ésta esté bajo control de la entidad. No habla de pertenencia, sino control de la entidad. Que tenga un origen, o sea, que provenga de un hecho pasado, y que en el futuro se vaya a obtener beneficios económicos por el uso de ese activo. Pasivos. Es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados que al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Significa que es una deuda presente, pero que tuvo su origen en el pasado y que a futuro vamos a desprendernos de algún tipo de beneficio para poder cancelarla. Tiene que cumplir esos tres requisitos para poder ser considerado pasivo. En cambio, el capital contable o patrimonio neto, la definición más simple, es la diferencia entre activo menos pasivos. Eso implica que es la parte real de la cual el accionista, el propietario, es dueño de ese total de activos. En cambio, ventas o ingresos bajo lenguaje técnico son aquellos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de entrada o crecimiento de valor de los activos o bien como un decremento de los pasivos, con lo cual tenemos como resultado el aumento del patrimonio neto y no está relacionado en ningún momento con aportes de los propietarios a dicho patrimonio. En cambio, gastos está definido como los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, o bien como surgimiento de pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. En otras palabras, un gasto, una vez se realiza, ya no puede ser reutilizable o reclamable o que permanezca a través del tiempo. El sueldo pagado a alguien en enero, no porque le pague enero, le decir, mira, así como dicen los patojos de buena onda, ahora me trabajas febrero, marzo, abril y mayo. No, pagué enero, no aproveché el trabajo de ese colaborador y es otra cosa. Esa es una de las características básicas de un gasto. Una de las características de los registros contables es que van o están integrados o están estructurados en dos columnas. Aquí hay ciertas palabras técnicas de la jerga contable que debemos de conocer qué significa para saber qué es lo que están representando. Si lo vemos a dos columnas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, veamos qué implica la terminología. Si estamos hablando de debe o haber, el debe significa que estamos o debemos ubicarnos en la columna izquierda y el haber significa que debemos de ubicarnos en la columna derecha. Si estamos hablando de deudor o acreedor, estamos hablando de saldos de una cuenta. Entonces, el saldo deudor va del lado izquierdo y el saldo acreedor va del lado derecho. Cuando hablamos de cargos y débitos o abonos y créditos, estamos hablando de una acción. Cuando se le dice se le cargó a su cuenta o se le debitó a su cuenta, significa que la transacción fue colocada en el lado izquierdo. Si menciona se abonó a su cuenta o se hizo un crédito a su cuenta, significa que el valor de dicha transacción está colocada del lado derecho. Ahora que ya tenemos idea de lo expresado en la diapositiva anterior, veamos dónde aparecen cada uno de los cinco elementos de los estados financieros. Viendo las dos columnas, o como
formato de T gráfica como el que aparece ahorita, el activo, los costos y los gastos van del lado izquierdo, del lado del debe. Pasivos, capital y ventas, por su naturaleza, lado derecho, sea en el haber. Principio de la partida doble. Podemos definir la partida doble como aquel sistema de contabilidad que a través de cargos y abonos, aumentos o disminuciones, registra el efecto de las transacciones financieras y económicas a través de una igualdad entre contrapartes deudorias y acreedoras, lo cual le da vida a la ecuación de igualdad de activo igual pasivo más capital. La partida doble significa doble anotación, es decir, a través del sistema se registran simultáneamente dos partes contrapuestas, o sea, se aplica la ley de causalidad, causa y efecto, que aparecen como mínimo en cualquier hecho contable. Los principios de la partida doble consisten en que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, el monto de los cargos es igual al monto de los abonos, siempre existe una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Todos los valores al salir lo harán bajo el mismo título o cuenta por la que entró. Lo anterior da lugar a los asientos o partidas en la contabilidad, que no son otra cosa que el registro de las transacciones o operaciones comerciales en cada una de las cuentas afectadas en un registro de cualquier transacción económica o financiera. Las reglas que deben de ser observadas en la partida doble son las siguientes. Cuando una persona vende, hay otra que compra. Cuando una persona entrega, hay otra que recibe. En una transacción comercial implicaría que si alguien entrega mercancías o servicios, hay otra que entrega efectivo o acepta la deuda. Para las personas, el que recibe es deudor, el que entrega es acreedor. Para las cosas, si ingresa es deudor, si sale es acreedor. Para los resultados, la pérdida es deudor y la ganancia es acreedor.